Hola, buenos días a todos para un nuevo vídeo hoy. Hoy lo vamos a dedicar a contestar algunas de vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, luego grabaremos otro ya sobre temas concretos y os invito a que sigáis, si tenéis alguna duda o queréis que hablemos sobre algún tema, que lo pongáis en las preguntas, ¿vale? Y tenemos alegría aquí para empezar con algunas contestaciones a algunas preguntas. Y os recuerdo que os suscribáis porque esto van a ser vídeos espontáneos, por lo tanto, si le dais a la campanita, siempre estaréis informados de cuando vamos a hacer uno. Vamos a colgar uno, ¿vale? Pues nada, vamos a invitar a Alegría. Hola, buenos días. Alegría. Bien, mira, vamos a empezar, tenemos unas 5 preguntitas y vamos a empezar por la primera, que es Antonio Sánchez, que quería puntualizar una cosa. Entonces yo voy a leer lo que él ha escrito y a ver qué es lo que tú puedes contestarle a Antonio. Quería añadir o puntualizar una cosa. Dice Alegría que son cuerpos, no pueden experimentar la conciencia. Lo pongo en duda. Y entonces, ¿por qué las personas que han tenido un EFM, y supongo que sería un coma, seguían con conciencia en otra realidad si no tienen cuerpo? La conciencia sigue experimentando en otras frecuencias y realidades, a pesar de no tener cuerpo. Entonces, si yo he entendido bien la pregunta, Antonio nos dice que quería puntualizar porque no está de acuerdo contigo, porque dice que la conciencia, con el sueño profundo habíamos dicho que no está, no tiene conciencia. Aquí, si una persona está en coma, o puede seguir experimentando, o incluso se muere y se queda atrapado en plano del astral, se puede quedar atrapado en otras realidades No, en otras realidades en absoluto. bueno, en otras realidades me refiero, en otros sueños. Eso sí, en otra ilusión sí, pero en otra realidad no. La realidad es una, ¿no? Y solamente lo absoluto es real. La conciencia no te puede dar ninguna realidad. Pero cuando decimos realidad, y como la ha querido expresar Antonio, nosotros esta realidad ilusoria la sentimos muy real. Y a él se refería seguramente Bien. cuando tú sueñas, sueñas, no en sueño profundo, que no sueñas, sino sueñas en un sueño, es muy real también, ¿no? Tan real como el estado de vigilia. Tan real como este, ¿no? Pero no es ambos son sueños. bien. Y cuando No, tú te despiertas, todo el paisaje del sueño desaparece, claro, porque no no era es real. real. Por eso Oma nos decía que esto es una ilusión total y que todo iba a desaparecer, porque es un sueño cuando despertemos del sueño. Desaparece cada noche cuando nos dormimos. Sí, pero aparte cuando se termina el sueño, también todo va a desaparecer, porque por muy tangible que sea todo, todo es un sueño también. Pero este no sabemos por qué no lo hemos hecho más real que los demás. Sí, porque se le da realidad a esto de vigilia porque hay una continuación. Hay un hábito, entonces al ser algo que vemos todos los días, lo tomamos como real. Sí, pero ves, ahí me surge una pregunta. Si tú, por ejemplo, tú sueñas todas las noches, no continúas el mismo sueño. En cambio, te despierta por la mañana, estás en la misma cama del sueño anterior. Claro. Sigues dentro. Por eso, como los decorados continúan, quiere decir que los vemos todos los días, entonces suponemos que es más real que el sueño por la noche, en el que los decorados son muy diferentes, pero realidad ninguna. Es decir, Ya, pero ambos son sueños. la Tú lo mente, interpretas. la mente se podría preguntar si eso no fuera así, porque realmente esto fuese una realidad. Te voy a explicar por qué. Por eso del sueño continuo, de que todos los días yo veo el mismo escenario. Claro, y por eso lo llama realidad. Pero dentro de esto es una cierta realidad, porque No, tiene una ninguna. continuidad. La conciencia no te puede dar ninguna realidad.
Los tres estados son dentro de la conciencia, son dentro del sueño. Sí, pero eso es lo que le cuesta trabajo al ser humano, de pensar eso. De hecho, hay algunos aquí en los vídeos que estamos grabando ahora que les es tan descabellado lo que estamos diciendo que piensa que somos satánicos, han dicho en un comentario. Yo me ha parecido que no sé qué satanismo tiene en lo que estamos comentando. Bueno, cada uno lo interpreta según sus conceptos. Pero eso quiere decir el miedo que le da de poder vislumbrar su apego en realidad. Bien, pero no nos vamos a meter en todo tipo de posibilidades porque las posibilidades son infinitas. Bien, luego no pasa nada, no es un momento. Había otra pregunta, entonces Antonio, la respuesta que podemos dar, Alegría puede dar, es la que acabamos de matizar un poco. Entonces medita sobre ella, no es necesario que tú te lo creas, tú siéntelo como tú te lo puedes creer y ya está. De todas maneras, todos llevamos un ritmo y llegará el momento en que lo veremos a la altura de Nisargadatta, que Como ya se ha dicho, nadie puede soñar eternamente, porque el sueño es ilusorio. Bien, hola Elisa. Esta persona no sé quién es porque no lo he recogido. ¿Podrían hablar en el siguiente episodio del no nacido? ¿Quieres que eso lo dejemos para luego? No, es que es muy simple, ¿no? Una vez que tienes claro que no eres el cuerpo, ¿quién ha nacido? Eres no nacido, ¿no? Sí, pero ella quería que profundizaras más, porque creo que hay un libro que se llama así, ¿no? De Nisargadatta, el no nacido. Sí, efectivamente. Si no me identifico con el cuerpo, no he nacido. Pero han nacido de este sueño. No, lo que nació fue un cuerpo, no yo. Ese pequeño matiz que tú no paras de recalcar, y Nisargadatta también, no nos entra porque nos identificamos tanto al personaje que sí, mentalmente me decís todos que sí, que tal y cual. Yo estoy haciendo aquí de abogada del diablo, ¿no? Porque luego por las preguntas pues veo que estamos todos más o menos repitiendo la mente, ¿no? Entonces no es que a veces me ponga insistente en querer contradecirte, pero yo sé cómo es la mente y cómo funciona, ¿no? Ya, pero ya lo dejó bien claro que estas enseñanzas no son para la mente. Si estás en la mente, no podrás integrarla. Pero primero las recibimos con la mente. No, es la conciencia la que recibe. La mente es solamente un intérprete, ¿no? Los pensamientos son movimientos, la conciencia es la mente la que interpreta, ¿no? Según su condicionamiento, el que haya tenido, según las circunstancias. Entonces así será la interpretación, pero es una interpretación. Los pensamientos son movimientos en la conciencia. La mente no causa nada, no hay una mente causa, por eso que la mente como tal no existe. Una vez que si no tienes pensamiento, ¿dónde está la mente? Es difícil de no tener pensamientos. Los pensamientos están ahí, da igual, porque la conciencia está ahí. Si no es cuestión bien, hay gente que ha conseguido estar durante, digamos, un largo periodo de tiempo sin pensamientos y es bien, pero en un momento determinado pueden aparecer esos pensamientos. ¿Por qué? Porque porque es así, da igual lo elevado que estén, los pensamientos están ahí. Otra cosa es el darle realidad a esos pensamientos, ¿no? Y creerte que son tus pensamientos. Ese es el obstáculo. Y detrás de ellos te puedes distraer con eso, ¿no? Porque te llega un pensamiento y ahí puedes pasar el día entero dándole vueltas, ¿no? Claro, porque estás interpretando ese pensamiento.
te puede llegar a dar emociones, Claro, y incluso a ponerte en estados de ansiedad, según tu de miedo. condicionamiento según tu conocimiento, pues así lo interpretarás de una manera o de otra. Una misma circunstancia para unas personas, digamos, es buena y para otras personas no, aunque la experiencia sea la misma. ¿Por qué? Porque el intérprete no es el mismo. Bien, tenemos otra, pero voy a coger un extracto porque la pregunta de Neo era muy larga, entonces no era una pregunta, él desarrolló algo aquí y aquí había una frase que habría que matizar, que Alegría quería matizar, ¿vale? Entonces podéis leer la pregunta de Neo vosotros, si no perderíamos mucho tiempo. La pregunta, no el expuesto de Neo de One. Y está en el primer vídeo de Libre Albedrío, creo, ¿no? En el primer vídeo que hicimos de Libre Albedrío. Van a ir por un cierto orden, aunque vosotros los podéis mirar como de la gana. Entonces aquí no tienes una mente privada que toma decisiones porque la mente ni siquiera está en el cerebro. Lo que hay es una mente causa que proyecta cuerpos efectos. Entonces, Alegría le quería hacer una pequeña incisión a Neo sobre esa frase de que hay una mente causa que proyecta cuerpos efectos. Ya, pero como acabamos de decir, la mente es un intérprete. ¿Cómo va a ser la causa de algo? No puede ser, la mente no es causa de nada, es la interpretación. Pero no, la mente no causa nada, si no hay interpretación. Da igual lo que acontezca. Que proyecta cuerpos efectos, entonces tú no lo ves así, ¿no? No, por supuesto que no, que la mente Pero explica proyecta. por qué no lo ves así. Pues sencillamente porque ni proyecta ni puede ser ninguna causa de nada porque es un intérprete. Un intérprete no causa nada, simplemente interpreta algo que ha acontecido, los movimientos de la conciencia. Sí, pero puede proyectar algo, porque si tu mente se te retuerce, puede proyectar pues una acción a lo mejor. Tú te imaginas, por ejemplo... Pero no es la mente, es la interpretación que sí, pero esa interpretación a lo mejor te lleva a poder matar a alguien. Bueno, según como lo interpretes, claro. Entonces puede tener unos efectos. Puede tener unos efectos, claro, puede tener unos efectos. Tu mente puede llegarte a tú pensar que te está diciendo algo, porque toca también tus programas de creencias de desvalorización hacia ti. Y a lo mejor lo único que te ha querido decir, oye, tienes una barba blanca. Tú si estás para allá, eso querría decir que te está llamando viejo por tu propia historia y te puede llegar a matar. Muy bien, como yo acabo de decir, pero eso es su interpretación. Pero entonces sí que hay un efecto por la mente. Si le das realidad, claro. Pero la mayoría de la gente le da realidad a su mente. Bien, ¿qué quiere decir eso? Porque la mente puede ser muy potente. Figúrate si le puedes dar Claro, pues si le realidad. das realidad, sí, pero lo que tienes que darte cuenta es que estás confundido. Y al no darle realidad no causa nada. ¿Y quién hace eso? El 90% le va a dar realidad a su mente. Porque es lógica. Ella te da un razonamiento lógico. Ya, pero la realidad, la verdad no sigue ninguna lógica ni sigue ningún razonamiento. La lógica es relativa, según los momentos, según las personas. Lo que para una persona es lógica, para otras no. Entonces, ¿a qué lógica nos referimos? Entonces realmente, como dice la palabra, le mentalement, quiere decir el mental miente siempre. En francés la palabra dice que el mental miente.
Claro, la mente no te, no te puede dar ninguna realidad, no te puede dar, con la mente no se puede, digamos, alcanzar la verdad. Por eso, primero tendrás que tener claro que no eres el cuerpo-mente. Si no soy el cuerpo-mente, ¿cómo puedo haber nacido? Lo que nació fue el cuerpo, sí, efectivamente, el cuerpo-mente ya, pero no yo. La idea es de salir de la identificación en persona. Claro, claro. Entonces, si no, si estamos en la mente, las preguntas serían infinitas, porque la mente no puede comprender lo que está más allá de la mente. Sí, pero contestando a las preguntas que nos hacen, la gente puede encajar más las cositas. Por ejemplo, Antonio Sánchez pregunta otra cosa. Una cosa se dice, si dice alegría que los espíritus o fantasmas se manifiestan según sus creencias, ¿cómo es posible que incluso a alguien que no cree en ellos y luego los ve en alguna experiencia, entonces se desmontaría lo que dice? A veces no es solo cuestión de creencias. Yo lo veo un poco mental lo que me dices, Antonio, porque está la mente colectiva, según yo, Claro, lo puedo entender. no, ahí en ese caso no debemos olvidar que el experimentador y las experiencias son ilusión. Entonces, el que haya tenido una experiencia, pero eso no es ninguna experiencia real. Y otras realidades, no sé, otras realidades no hay, solamente la realidad única. Pero ahí lo que está diciendo Antonio es que gente que no cree en los fantasmas le pueden aparecer. Que puede tener visiones o bueno, puede pensar que no cree, pero yo no sé. Eso, ahí es donde voy. Que diga que no cree, no sé. Si en ese momento, pues a lo mejor se olvidó que no creía. Los programas de los conceptos están muy arraigados dentro del ser humano. Si tú te crees que no eres de una cierta manera, pero por tu educación, aunque lo hayas rechazado, de cierto modo lo llevas. Ya, pero es que ninguna experiencia, tú puedes tener la experiencia de hablar con dioses, con los seres que se consideran celestiales, y no hay ninguna realidad en ello. Todavía entonces no estás preparado, todavía te dejas deslumbrar por las experiencias, y ninguna experiencia es real, da Sí, igual lo sublime que sea. sí, ahí quería yo matizar algo. Dentro de mi propia experiencia, desde pequeña siempre he tenido muchas experiencias de visiones y de cosas así, muchas. Y se paró todo cuando realmente tomé conciencia del absoluto. Así de seco, ¿no? En el Bien. sentido de que se paró todo de manera mágica. Y varias personas me lo habían dicho ya también, ¿no? Dejé ya de ver ciertas cosas que antes eran habituales. Pero bueno, eso era normal, es como hablábamos el otro día, al niño se le dice que el ogro es malo, ¿no? Se le asusta, él le da realidad a ese ogro. Después, cuando el niño crece, pues se da cuenta de que no era real y entonces el ogro desaparece como tal. Exactamente. Pero Sencillo. mientras el logro Mientras viene, que tú le des realidad, efectivamente, el tendrás logro miedo. viene y el logro lo ve. Claro. Entonces yo creo, Antonio, para contestar a tu pregunta, que esas personas que tú dices que se desmonta, lo que dices es un tema mental cuando decimos, porque aquí no hay nada que desmontar. Al decir tú eso estás intentando de contrarrestar algo que no se entiende con la mente y estás poniendo unas reglas y no hay reglas dentro de esto, o por lo menos yo lo entiendo así. Entonces, Reglas no, que ninguna experiencia es real. Aunque tenga la experiencia de hablar con Dios, es una experiencia y por lo tanto no es real. sí, pero ahí la gente se atasca mucho con las experiencias. Bien, bien, porque se le da realidad. Y en realidad lo que hace es limitarnos. Yo he estado mucho tiempo perdida porque veía cosas con las experiencias,
porque hay gente que tiene más habilidad Sí, para ver, ¿no? tiene más facilidad, efectivamente, pero que nada que puedas ver es real. Eso Nada es, que tenga forma, nada que tenga nombre puede ser real. porque es dentro Es dentro del del sueño, sueño. ¿no? Del Entonces, sueño de la conciencia. ahí también hay algo que tenemos que matizar un poquito más, ¿vale, Antonio? El audio dice, es muy importante para este vídeo que se explique de antemano la diferencia entre conciencia y conciencia con esa. Sin esa aclaración, todo lo que se expresa parece una aglomeración de contradicciones. Bien. En primera instancia, separación no hay ninguna diferencia, aunque tengamos que utilizar palabras para la comprensión, pero no porque haya ninguna separación, todo es uno. Pero a lo mejor conciencia se Bien, refiere a... normalmente se toma que cuando es conciencia con ese, es conciencia de algo, ¿no? Soy consciente de que estoy en esta habitación o en el jardín, ¿no? Eso es la conciencia con ese. Y la conciencia sin ese, más bien se aplica a lo que se llama la conciencia universal, que no es consciente de nada. Es decir, un poco... Creo que hemos hecho el vídeo anterior sobre la conciencia, ¿no? Que todavía no está el público. O sí, no me acuerdo. Sí, no sé, sí, hemos hablado varias cosas. Hemos hablado de la conciencia en un vídeo que lo veréis próximamente. Pero es interesante que repitas lo que acabas de decir. Claro que la conciencia con eso es la conciencia de algo, ¿no? En el sueño profundo la conciencia con eso no está, porque no eres consciente de nada. Y sin embargo la conciencia está, puesto que por la mañana te despiertas otra vez, vamos a decir. Y la conciencia, sin ese, normalmente la conciencia individual o la conciencia, que diga la conciencia colectiva o la conciencia impersonal, como queramos Esa llamar. es el alma, ¿no? No, el alma es la conciencia individual. Y entonces la conciencia con ese sería... Normalmente, pues el estado de vigilia en el que soy consciente, ¿no? de los objetos que me rodean, soy consciente de lo que acontece. Pero es consciente de, ¿no? Y lo otro no, la conciencia universal, la conciencia personal no es consciente de nada, es conciencia, ¿no? Pero que al final todo es absoluto, porque lo único que hay es lo absoluto. Que aquí estamos intentando de llegar a una comprensión y claro, tenemos que utilizar palabras, pero nunca nos olvidemos que todo es uno. Aquí es lo que yo veo, que si queremos coger estos vídeos con la mente va a ser difícil. No, imposible. Entonces aquí tenéis que partir sobre eso. Eso no quiere decir que no hagáis preguntas, pero digamos que aquí no nos estamos inventando nada. Realmente son las palabras de Nisargadatta y Nisargadatta, pero no todo el mundo, muy poca gente consigue, a mí me dicen, mira, yo he leído Yo soy eso, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Ha cambiado algo en ti? Ya, una vez que se integra lo ves, ¿no? Lo ves por los cambios que van aconteciendo en ti, pero no son cambios que es que tú decidas voy a cambiar, ¿no? Los cambios tienen lugar, entonces tú te das cuenta, ¿no? de que hoy pues ves el mundo distinto a como lo veías Eso es antes. un cambio El de cambio ha visión. tenido lugar, pero no porque tú hayas decidido, ¿no? O como algunas personas dicen que la mente haya decidido, la mente no ha decidido nada. Las experiencias han tenido lugar y tú simplemente, ¿no? las vivencias o tomas conciencia de ellas. Bien, la tercera pregunta es de María Magdalena.
El personaje está siendo soñado por el soñador del sueño o mente que se cree separada de la fuente o Dios. Es esa mente que se cree separada la que tiene que tomar decisiones de salir del sueño y regresar a Dios. El sueño y el soñador son uno, no están separados. El soñador no es nada, aunque nosotros, claro, tenemos que utilizar palabras, ¿no? El soñador y el sueño son uno, ¿no? De hecho, cuando por la noche, cuando estás soñando, todo tiene lugar. Tú estás en la cama, ¿no? Sin embargo, el sueño aparece y en el sueño aparece el soñador, en el sentido que también tienes un cuerpo soñado, ¿no? Y normalmente, pues si eres un hombre, en el sueño te ves como hombre, y si eres una mujer, pues en el sueño te ves como mujer. Claro, ya, pero todo eso es parte del sueño, ¿no? Ahí no hay ninguna separación, ¿no? De hecho, tú estás en la cama y todo eso tiene lugar. ¿Dónde está el soñador y dónde está el sueño? Son uno, no son dos. Y ahí cuando dice se cree separada, es la que tiene que tomar la decisión de salir del sueño y regresar a Dios. Yo ahí no me Tomar entero. la decisión de salir del sueño Y de regresar a Dios. Yo creo que regresar a ahí hay Dios. un... No, yo no me he enterado de tu pregunta, María Magdalena. No hay que regresar a ningún Dios. Ya Bueno, no eres. sé a qué Dios se refiere, a la conciencia o a qué Dios se refiere. Claro, es que también ahí la idea de Dios es como yo creo que ella la presenta ahí como si fuera el absoluto. Y Dios, No. Dios es la conciencia, puesto que sin conciencia no hay nada. Lo absoluto está más allá de todo y de nada. porque ahí en la historia de Dios también hay una confusión. Dios es lo máximo. Si tú eres Dios es lo Sí, máximo. no, normalmente ¿no? La espiritualidad se ha visto así, ¿no? A Dios como lo máximo. Por eso es más allá de la conciencia, más allá de Dios. El absoluto es anterior a Dios. Pero parece que eso no se integra. Mira, ahí María de Magdala, otra vez, Bien, quizá María por... Magdalena, otra vez dice adiós, como si el dos fuera el final. claro, porque Y por así, mucho que se repita así es que somos como... anterior a Dios, anterior a la conciencia, eso no entra en las mentes. ¿Sí? Mira que llevo vídeos haciéndolo. Bien, pero eso es normal dentro de la educación religiosa, pues efectivamente, Dios era lo máximo. Más allá de Dios no había nada. Dios era todo, ¿no? Y En como realidad, decíamos, y tenía los atributos de... pero en realidad más allá de Dios no hay nada, porque realmente lo que hay más allá de Dios es nada. Claro, no se puede describir. Más allá de Dios lo que hay es silencio. No hay otra cosa, porque las palabras no pueden definirlo. Una vez que utilices una palabra, le das un atributo, una cualidad, ¿no? Y sí, los atributos lo tiene Dios, lo tiene la conciencia, ¿no? Lo abarca todo, lo penetra todo, ¿no? Está en todo. Bien, pero esos son los atributos de Dios. El absoluto no tiene atributos. Claro, nosotros somos antes de Dios y el Dios sería anterior y eso es lo que somos. Y claro, decirle a una mente que es Dios todavía, pero decirle que es la nada antes de Dios, ese silencio, ¡puf! Eso no entra. Digo, ese silencio por ponerle una palabra, quiere decir que Es que ya más allá de todo atributo, de toda cualidad. claro, ser eso Entonces es, lo único que hay es silencio, ¿no? Porque no puedes decir nada. eso nos lleva a que si somos eso, que no somos nada, realmente los ateos que no creían en nada estaban más en la verdad que los que creían en Dios. Mm, Bueno, no sé, el no creer en nada también es una creencia de alguna manera, ¿no? Está dentro. Sí, pero sería más cerca, porque si no crees en nadie, realmente tú eres nada, pues está más cerca. Ya digo,
habría que saber exactamente cuando se dice no creo en Dios, qué entiende esa persona por Dios. Un personaje. A un personaje. Ya, entonces no vamos bien. Bueno, un personaje me refiero yo qué sé, a Dios. Es que la palabra Dios ya en Un sí. Dios que en definitiva es una proyección tuya, ¿no? Que si actúas mal te castiga, que si haces bien irás al cielo. O sea, lo más próximo a uno mismo. Bueno, lo representan con barba y una bata blanca. Ajá. Bueno, eso han sido pues las iglesias, las religiones. También le llaman padre. Ya, bien, sí. Yo cuando hablaba en aquella época, él hablaba con el padre, se refería, claro, ¿y el padre quién es? La conciencia. Es decir, Dios. Bien, Dios o el ser. O también los multiversos, los universos, el cosmos, todo eso es Dios. Ya, pero todos esos cosmos, todos esos son ilusorios, son todos pasajeros, todos están sujetos a un tiempo. Pero eso también, ¿no? Entonces Dios también, ¿no? Ya, pero Dios es la conciencia, puesto que sin conciencia no hay nada. Pero si queremos que sea algo, decimos es los multiversos, Dios tiene que ser algo. Si es todo, pues ese es los universos, los multiversos, el cosmos, eso es Dios, ¿no? Sí, claro, porque eso es la conciencia. Sin conciencia no hay cosmos ni hay nada. Bien, entonces nos vamos acercando a lo que es Dios. Y tú eres también todo eso. Todo es Dios, todo es divino, todo viene de lo mismo. Pero claro, cuando ya la liamos, cuando empezamos a arrimarnos al personaje, a la conciencia, digamos, personal, al Ya, alma. pero ¿cómo va a comprender la mente algo que está más allá de ella? Es igual que la conciencia no podrá, digamos, comprender a lo supremo simplemente porque lo supremo es anterior a ella, entonces no puede saber nada de lo supremo. La Bien. conciencia apareció después. Entonces, María Magdalena, yo creo que con esto que hemos matizado en tu pregunta, igual te aclaras un poquito o te lías más. Sí. Ya tú verás. No. Así es que... Pues, Claro, si en la mente no cesará de hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo puede comprender, cosa que es muy, iba a decir, muy razonable, ¿no? ¿Cómo puede saber lo que es anterior a ello? ya. Entonces hay dos opciones, que continuemos haciendo vídeos de estos incomprensibles para la mente o que no los hagamos. Así es de simple. Claro, primero pues, ¿no? Las personas que están mucho en la mente, pues, el primero que mediten todos los días un poco, ¿no? Sobre esto, sobre el libro de Nisargadatta. Bien, claro, si no es cuestión de leer el libro, no es cuestión, el libro está hecho de tinta y papel como están hechos todos los libros. Es decir, es integral, ¿no? Lo que es la enseñanza o el mensaje de Nisargadatta, integrarlo, no leerlo. Se utilizan palabras porque es el medio que tenemos para la comunicación. Si es a través de eso, por eso que se me vino la idea de poder hacer un poco una traducción, no es tampoco la palabra, yo que sé, una charla sobre las dudas que podíamos tener referente a las enseñanzas. Claro, en Para ir este caso, integrándolas poco a poco, ir a lo mejor integrando poco a poco. Y si a veces hago preguntas muy mentales,
es con el propósito de poder acercarme a las mentes comunes, como la mía y las de todos. Pero entonces las preguntas, ¿no?, desde la mente serían interminables. Ya, pero nos vamos acercando poquito a poquito, porque a través de esas preguntas mentales, tus respuestas o las respuestas Nisargadatta estarán, pues yo qué sé, Que la deshaciendo. respuesta depende, ¿no?, de la pregunta. La pregunta puede ser muy, muy parecida, sin embargo puede estar hecho desde otro punto. También, Entonces, aunque la pregunta sea la misma, digamos que tendría como otra respuesta. ¿Por qué? Porque la pregunta se ha hecho, ¿no?, desde otro lugar, aunque se hayan utilizado las mismas palabras y en principio sea la misma pregunta. Pero ¿dónde está posicionado el que pregunta? Entonces la respuesta va justamente a esa persona, ¿no?, con esa pregunta. La pregunta a otra persona que está posicionado en otro lugar, la respuesta no sería la misma, aunque sí la pregunta. pero entonces, ¿cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe eso? Pues la manera de preguntarlo, ¿no? Eso no se sabe, acontece. Pero será por la manera de preguntarles. Claro, es la percepción, ¿no? Bien, las preguntas no solamente son las palabras, ¿no? También hay otros muchos factores en la pregunta, ¿no? Sí, porque en esta pregunta, por ejemplo, última, el personaje está siendo soñado por el soñador del sueño o mente que se cree separada de la fuente de Dios. Es esa mente que se cree separada la que tiene que tomar la decisión de salir del sueño y regresar a Dios. Claro, yo al leer esto veo dónde está posicionada María Magdalena y por ahí veo que no ha podido integrarla realmente lo que es Dios o fuente, como ella llama, dentro del sueño. No lo ha captado todavía, pero bueno, eso es cuestión de tiempo. Digo, es fundamental repetir que todo es uno, que todas estas clasificaciones o divisiones que estamos haciendo, que eso es solamente para bueno, para facilitar la comprensión, pero que no nos quedemos en las palabras. No, no, no. No. Eh, Porque entonces no. Y aparte de que depende ¿no? Todas las palabras son conceptos y entonces depende del concepto que cada uno tenga, pues cuando utiliza la palabra Dios, entonces pues entenderá algo diferente. Claro, igual para ella Dios es la fuente, es el absoluto también. Bien, tú le puedes decir que Dios es la fuente, efectivamente, ¿no? La fuente de la manifestación, porque sin Dios no hay nada. Ya, bien, ya, pero ¿y lo manifiesto? Ahí entraría Dios también. No, lo no Ah, manifestado, no. bien. Porque realmente Dios entra cuando viene la conciencia, ¿no? Y claro, por eso sin ti no hay Dios. Mientras que la conciencia no esté ahí, no hay Dios, no hay mundo, no hay creación. Yo creo que si lo escucháis bien este vídeo, vais a poder captarlo un poquito más, porque se ha dicho un poco todo en palabras y de la manera más simple como una manera simple de poder encajarlo. Ya, si la enseñanza en esa data lo que tienen es eso, es la sencillez y la brevedad. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a utilizar muchas palabras, lo que hacemos es cada vez complicarnos más. Entonces, no, es la sencillez y la brevedad, ¿no?, de las enseñanzas de Nisargadatta, ¿no? Que Nisargadatta lo que te ofrece es un atajo, ¿no? No quieres pasar por un montón de disciplinas, de penurias, de técnicas. Entonces Nisargadatta te ofrece un atajo a todo eso. Y hoy en día la conciencia está preparada para ser, digamos, como tú le dices, ¿cómo era la palabra?
para que esté para encendida, ¿no? que se trascienda. Sí. Hoy en día el ser humano podría, aunque sea en poca gente, pero yo Es creo que que no sí. hay ninguna evolución, la conciencia siempre es la misma, entonces ¿dónde está la evolución? No, yo no hablaba de evolución, pero por las circunstancias, el ser humano, que a la vez está tan perdido hoy en día, hay posibilidades, sin embargo, de llegar a lo que no se llegaba hace 2000 años, a No, poder vislumbrar el absoluto. no es el ser humano, es el estado humano, ¿no? En el que el estado humano es el único estado en el que se puede trascender la conciencia, ¿no? El reino vegetal, el reino animal no tiene esa posibilidad. Es solamente en el ser humano que puede aflorar la divinidad, pero la divinidad que todo es, no la divinidad del ser humano, la divinidad que todo es. Lo que pasa es que para eso, ¿no? Eso solamente se puede hacer desde el estado humano, ¿no? Que llamamos, no lo pueden hacer los animales o otros seres vivos. Todo es vida, todo es conciencia. Pero aunque el potencial esté ahí, ¿no? Solamente en el ser humano puede, digamos, llegar hasta el Pero, final. pero hasta ahora, en la historia del sueño, poca gente había llegado a eso. Eh, sí, no O a lo mejor no lo sabemos. bueno, algunos sí los conocemos porque hay referencias. Es decir, habrá habido otros, muchos, que han pasado anonimato, quiere decir que no se conocen, pero no porque no se hayan liberado, simplemente, pues, bueno, porque no era su experiencia el ser conocido o el difundir ese conocimiento, esa enseñanza. Pero que sí, en general, hablando de porcentajes, pues sí, un porcentaje muy bajo de las referencias que tenemos. Pues yo encuentro maravilloso que aunque seamos pocos, que hayamos conseguido eso en estos momentos. No. Pero es mucho más que maravilloso, ¿no? Es muy liberador. Bien, sí, incluso, incluso hasta, aunque solamente fuese uno. Seguro que ya que habrá algunos más. Pues hoy vamos a terminar el vídeo así, con esas preguntas y respuestas, y ya pues nos vemos en otro vídeo prontito. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto.